Estos emprendedores y organizaciones apuestan al sustento de #Abuelo de Pájaro. José Luis Godoy, gasista matriculado. Plomería y arreglos en general. Trabajo eficiente y resultados definitivos. Inmejorable presupuesto. Solicítelo al teléfono 11 36 45 68 74. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice. Buenas tardes, ¿cómo les va? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de #Abuelo de Pájaro a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. Estamos acá dándoles la bienvenida a este programa, el número 22 de la cuarta temporada, correspondiente al miércoles 28 de septiembre de 2022. Aquí estamos para compartir una hora, hacerles compañía y ofrecerles contenidos periodísticos que esperemos que sean de su agrado. Quien te habla, Gustavo Pájaro Duarte. Sabés que conduzco este programa ya hace bastante tiempo. Esta es la cuarta temporada, te decía, pero tuvimos una breve pausa en la pandemia, por lo cual tiene unos cuantos añitos más encima esta propuesta radial. Quien me acompaña aquí en los estudios está Joana Furbaser en los controles. ¿Cómo estás, Joana? Espero que la primavera te haya recibido de buena manera, aunque hoy no se estaría notando tanto. 17 grados tenemos actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estamos transmitiendo para todo el mundo. Pero esperaremos unos días más para que se fortalezca esta temperatura más cálida, que es la que esperamos en esta época del año. Ahora seguimos saludando al equipo. Por supuesto que detrás de la búsqueda incesante de los contenidos está Adriana Vanoli. Recordad que es nuestra productora general de todo lo que hacemos aquí en #Abuelo de Pájaro, y complementa esta labor, la que hacemos aquí, Margarita Elías, desde una actividad remota, encargándose de las redes sociales y llevándote a vos, que seguís las redes sociales, las alternativas de lo que ocurre aquí detrás de escena. ¿A quién me falta saludar? ¿Y a quién forma parte de esos contenidos? A Pancho, que estuvo acompañándonos miércoles a miércoles. Hoy se sentó acá un rato antes a pedirme explicaciones, el porqué de mi ausencia y de esos programas que no tenían quizás la naturalidad con la que nos estamos expresando en este momento, y tiene que ver con que me ausenté por unas semanas y estamos nuevamente para reencontrarnos con ustedes. Hemos saludado a todos. Recordarte las redes sociales, todas tienen el mismo nombre, así que recordá que es @pájaroduarte, y luego de ello buscala en Instagram, en Twitter y en YouTube. No te olvides del canal de YouTube, de suscribirte, de activar las notificaciones para que sepas en qué momento subimos los contenidos, especialmente los programas que hacemos aquí, pero vamos a contar con otros contenidos también. Para hoy vamos a hablar de alfabetización, vamos a hablar de identidad, ¿sí? Y en realidad rememorar una entrevista que hicimos, que es muy valiosa para volver a escucharla, y la editorial imperdible va a estar presente también como broche de oro de lo que hacemos aquí en Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com, #Abuelo de Pájaro. ¿Te parece que comencemos musicalmente el programa? Así después comenzamos a escuchar las voces de los y las protagonistas de los acontecimientos e historias que ocurren en nuestra sociedad. Enseguida volvemos.
como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegara el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Sigamos remontando vuelo, deja, la luz siempre atraviesa el bosque y después es solo un recuerdo y después todo pasará. Deja que ruede, llegar el día, la locura, la locura. Personalmente elegimos este tema para vos y recordá que yo te comparto todos los contenidos musicales que hacemos aquí en @pájaroduarte en mi cuenta de Twitter. Ellas necesitan de ellas tienen que. Nosotros tenemos que preguntarles de qué. Hashtag Abuelo de Pájaro, un programa de radio con rigor periodístico y perspectiva. A su conductor lo seguís como @pájaroduarte en Instagram y Twitter. Muy bien, continuamos en Abuelo de Pájaro a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. De a poquito vamos a ir familiarizándonos con estas nuevas formas de escucharnos en este programa que les decimos que tiene rigor periodístico y perspectiva. Vamos a comenzar a hablar con protagonistas, por supuesto a cargo de la producción de Adriana Banoli, que tiene esta mirada y esta lectura de la realidad encontrando a sus protagonistas, y no va a ser la excepción en esta oportunidad, porque vamos a dialogar con una directora cineasta llamada Alejandra Perdomo, que ha tenido la cualidad de elegir temas que atraviesan a la sociedad y seguramente a ella misma, y ahora nos contará, que se convirtieron en documentales que a mi criterio serían de suma utilidad ser utilizados no solamente para demostrar la expresión artística, sino también para llevarlos adelante, demostrar su existencia en ámbitos educativos y de reflexión. Le damos la bienvenida a Abuelo de Pájaro. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a este programa que intenta reflexionar sobre temas que abordan a la sociedad, y por eso te hemos convocado. Hola Gustavo, buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, en principio contarles que el documental más actual que se está presentando
es la reparación, pero que venís llevando adelante otros anteriores, abordando temáticas sociales como fue Cada 30 horas y Nacimos Vivos. Me gustaría saber en principio, bueno, cómo nació con el primer documental y después el segundo que aborda los femicidios, que lamentablemente no baja esa cantidad de horas en que se producen. Bueno, ¿cómo te acercó el tema a tu realidad, a tu situación? Bueno, Nacidos Vivos, que es el que nombraste, uh-huh, es el segundo de mis documentales así como largometraje. El primero no lo pude presentar en la Argentina por diversos problemas que ya en algún momento contaré, que se estrenó solamente en el Bafisi y después pudo recorrer festivales en el exterior. Pero bueno, Nacidos Vivos nace de mi historia y de mi búsqueda personal. Aborda el tema del derecho a la identidad, no solamente durante el periodo de la dictadura militar en Argentina, sino que abarca todas las épocas, inclusive los periodos democráticos, fuera y dentro de nuestro país, y tiene que ver con una búsqueda, como te dije, personal, ya que yo desconozco mi identidad de origen, y cuando me puse a averiguar, estamos hablando del año 2002, 2003, hace 20 años, me di cuenta, en principio, que no era la única, sino que había muchísima, pero muchísima infinidad de gente, millones de personas que transitan la misma búsqueda que yo, y también me daba cuenta que el Estado no está brindando las herramientas ni allanando este tipo de búsquedas, que solamente apoya y propicia las que son de nietos. Entonces me pareció que había que abordar esto, que había que visibilizar algo que si uno no estaba inmerso se desconocía bastante. Esto fue en el año 2010 y así nació Nacidos Vivos, de la cual ahora estoy rodando con lo que sería una segunda parte, que no lo es, son otro tipo de historias y es otro el reclamo que se está haciendo ante la justicia federal de herramientas y de caminos de concientización. Y ya que tocamos este tema en los debates que hacemos después, en la búsqueda y en la recepción de historias, porque al abordar estos temas hay muchas personas que te escriben por privado, se acercan a contarte tu historia, me pude dar cuenta que en especial mujeres que en su niñez fueron acogidas en una familia de manera ilegal, porque no atravesaron una adopción, fueron abusadas en su infancia, padecieron abuso sexual. Y como yo digo, las violencias están todas tan conectadas entre sí que después, con el tema de la visibilización de los femicidios, que ni siquiera se los llamaba femicidios cuando yo era chica, pero sin embargo sucedían, se les llamaba crímenes pasionales, por llamarlos de alguna manera. Totalmente, se romantizaba una situación extrema que abordan las mujeres. Sí. Claro, y es la violencia más extrema el femicidio, es la violencia más extrema contra las mujeres. Fue que subiendo las estadísticas, o por lo menos visibilizándose, es que llegamos a cada 30 horas, ¿no? Cuando la Casa del Encuentro hace una publicación de que habían sido asesinadas 297 mujeres en el año 2014, y de ahí surge el título del documental, ¿no? Que yo ya estaba en investigación porque decía, hay que hacer algo con esto, ¿no? Es lo que digo siempre, cada uno desde su lugar puede contribuir
o por lo menos intentara que la realidad cambie abordando estos temas, intentando ponerlos en agenda. Y bueno, con los conversatorios y las charlas de debate que hicimos durante años, nos frenó la pandemia, nos frenó el COVID, porque desde el estreno de Cada 30 Horas, en noviembre del 2016, no paramos nunca de recorrer ciudades, escuelas, instituciones, centros de salud, hacer mucho territorio y hablar con la gente. Y ahí también quedaba al descubierto la historia de muchas de estas mujeres que habían padecido violencia de parte de sus parejas o exparejas, y relataban que también habían padecido abuso en la niñez. Entonces y esto configura el último documental, entonces, la reparación. Claro, y ahí es donde dije, bueno, hay que sumergirse en este tema, y así surgió la reparación. Uh-huh. Que su nombre, digamos, aparenta tener detrás una propuesta. La reparación, me imagino que habla de, dejar de revictimizar justamente lo que hacen en gran medida los medios de comunicación a las víctimas de abusos infantiles. En el documental está presente la palabra de una persona conocida en el medio, como es Roberto Piazza, que él tuvo que contar su historia para poder liberarse por un lado, y en segundo término promover, que se sancione una ley que aborde esta situación, y por supuesto su propia causa llevarla adelante con los medios disponibles. Pero me imagino que habrá otras personas que quizás no tengan el privilegio, lo digo como tal, por el hecho de tener visibilidad pública, y que tuvieron que, contar también su situación y tratar de encontrar soluciones. ¿Cómo abordaste esa situación? Bueno, la historia de Roberto es conocida desde hace unos cuantos años, y también es conocido que se cargó al hombro lo que fue la realización de la promulgación de la ley Piazza, ¿no? Para que no prescriba este tipo de delito, uh-huh, que quedaba un delito entre particulares y con fecha de prescripción, ¿no? Como si este delito no fuera una violación a un derecho humano, por lo cual no debería prescribir. Pero cada una y cada uno de los protagonistas de las voces que participan de la reparación, en algún momento de su historia hicieron pública sus historias de violencia, su vulneración. Ese es el denominador común que tienen todos los relatos, que se vieron en algún momento obligados a contar y a visibilizar para que la justicia operara, para poder mover el expediente, para que la persona que las había vulnerado fuera detenido, aún teniendo una sentencia firme, ¿sí? Entonces, como yo digo, cuando una persona levanta la voz, cuando una persona va a la justicia, lo que quiere es acceder a la justicia y acceder a su derecho a reparación, ¿no? En primera instancia, lo que un sobreviviente quiere es que la justicia le otorgue reparación. Pero por otro lado, cuando yo hablo de reparación en la película, ¿no?, que habla a través de mí, creo que como sociedad le debemos una reparación a las y los sobrevivientes. Uh-huh. ¿Y de qué manera? No revictimizando, no juzgando, no hablando por hablar, porque muchas y muchos de nosotros hablamos a veces sin conocer, ¿sí? O sea, desde el desconocimiento y la ignorancia, y causamos un daño enorme, ¿no? Naturalizando estos temas, silenciándolos, cuando sabemos que hay una situación de abuso que conocemos, a veces la gente prefiere no meterse. Y de esa manera estamos siendo cómplices. Y encima la estadística no favorece, poder expresarlo, por el hecho de que, el 85% de los casos suceden intrafamiliar, donde
justamente se produce este blindaje que no colabora para nada en asistir a la víctima. En ese sentido, digamos, ¿encontraste en los protagonistas alguna forma de revertir esto como mensaje para quien está escuchando ahora, que seguramente le va a permitir reflexionar y tomar alguna decisión, como sea visibilizar lo que le esté pasando? Sí, en principio lo que todas estas sobrevivientes hicieron fue levantar la voz, ponerlo en palabras, denunciar, ir a los medios de comunicación, visibilizar, hacer campañas, acompañar a otras víctimas para, no solamente para visibilizar, sino que en un intento de que esto no siga sucediendo, ¿verdad? La importancia, y yo la destaco en el documental, la importancia de la educación sexual integral en las escuelas. Porque acá hay que trabajar más allá de trabajar y de poner el acento y colaborar y contribuir y hacerle la vida un poco más fácil a las víctimas y sobrevivientes. Lo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad y como Estado es en prevención. Uh-huh. ¿No? Si queremos cambiar las cosas. Y creo que, bueno, que la herramienta está en la educación sexual, en el abordaje de estos temas, ¿no? Fíjate que en qué pequeña escala. Nosotros estrenamos la película hace un mes y se han dado charlas en el Centro Cultural San Martín o en Quilmes o en La Plata o en donde vayamos, y la gente, el público te escribe agradeciendo que hayas hecho una película y insistiendo en el abordaje de un tema que es absolutamente incómodo, pero no por lo incómodo debemos dejar de tratarlo, ¿verdad? Porque siempre digo, siempre el silencio, siempre y en todos los casos, y sobre todo cuando es dentro de la familia, favorece al agresor o a la agresora, siempre. Por eso, cuando se empiezan a hablar de estos temas, la gente empieza a contar, la gente empieza a problematizarlo y a darse cuenta que quizás violencias que estuvieron muy tapadas, invisibilizadas, están ahí. Es decir, a mí también me pasó en algún momento, ¿no? Yo creo que, sobre todo las mujeres, todas sufrimos abuso en mayor o menor grado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Por el hecho de ser mujer, y como digo siempre, el abusador, porque la mayoría son varones, abusa porque puede, porque siempre hay una relación asimétrica de poder, y sobre todo con las niñas y los niños, ¿no? ¿Qué más vulnerable que una niña, un niño pequeño? Al que se lo trata de mentiroso, al que se lo trata de fabulador, al que se le dice que está inventando. Y un niño, una niña no puede ir solita a la justicia a pedir que defiendan sus derechos. Pero el adulto sí puede contratar abogados, puede pagar peritos. Es muy complejo, es un tema muy, muy complejo, realmente muy complejo. Por eso hay que abordarlo y hay que insistir, más allá de la resistencia de muchísima gente en abordar estos temas. Uh-huh. ¿Crees que es correcto llevar este documental al ámbito académico en los colegios para que se forme también un espacio de reflexión? Así tuvimos la suerte, que yo con cada 30 horas tuve la suerte, la fortuna de que me invitaron de muchísimas instituciones educativas, como te decía, de centros de salud, de sindicatos, con ONG, inclusive del Ministerio Público Fiscal en su momento, y de colegios de magistrados también, ¿no? Uh-huh. Que es como la oportunidad
de que mucha gente, muchos actores que participan de los procesos judiciales puedan escuchar de primera mano la voz y el reclamo de las personas que han tenido que pasar por procesos largos, desgastantes, y muchas veces muchas personas quizás dejan atrás el proceso judicial cansadas y cansados de no llegar a ningún lado. Por eso la importancia de que la justicia escuche y que la sociedad exija a la justicia que opere en consecuencia, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos. Bueno, Alejandra, te agradecemos estos minutos con Abuelo de Pájaro para poder contar, bueno, la existencia de estos documentales y más allá del estreno reciente de La Reparación, volver al archivo para reflexionar sobre cada 30 horas y Nacimos Vivos, y esperemos que tu inspiración no cese y sobre todo esta conexión que tenés con lo social, lo profundo, por lo cual te felicitamos, digamos, por tu labor, y que esto contribuya a bajar esa estadística que, bueno, tanto nos preocupa a quienes tenemos responsabilidades de concientizar y hacerlo desde estos ámbitos como son los medios de comunicación alternativos. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo. Gracias, Gustavo, y quiero aprovechar para comentarte y comentarle al público que la película se realizó un subtitulado accesible para personas sordas y disminuidas visuales, para que este material pueda llegar a todas y todos realmente. Bueno, muchísimas gracias también por tener en cuenta esas cuestiones que forman parte de una inclusión concreta y no desde el discurso, así que personalmente lo hago también el agradecimiento. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación, por seguir multiplicando las voces y bueno, aquí a disposición cuando quieran. Muy bien, así dialogamos con Alejandra Perdomo, ella es la directora de este documental que se estrenó hace muy poquito, que es La Reparación, también autora de Cada 30 horas, que por supuesto narra los femicidios que se siguen sucediendo en nuestro país, y Nacimos Vivos, que también habla y aborda la identidad de las personas desde que nacen y en todo su recorrido. Esto es Abuelo de Pájaro y hasta las 5 de la tarde estamos a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. Todavía me resisto a la absurda tentación de pisar el freno, no pasarla bueno, disfrazarme de alguien que no soy. Todavía tengo amigos que me quieren como soy, siempre un poco loco y todo lo que toco lo quiebro, pido perdón. Y acá me ves escapándole al fuego que sigue quemando. Esa oración, libertad, ansiedad, un amor, soledad. Y así vivir mucho mejor. Todavía siento ganas de llamarla alguna vez y decirle que cuando ella se fue, un viento me arrancó de pie. Todavía que respiro, nena, cuando salgo a nadar por un mar oscuro
donde todo es duro y el agua se hace cristal. Y acá me ves escapándole al fuego que sigue quemando. Esa oración. Bueno, escuchábamos Todavía, un temazo de Guasones, interpretado por Felo F, ¿sí? Por las dudas no te preocupes que después te comparto el enlace y aprovecho para compartir este tema y dedicárselo a un oyente fiel que ha tenido esta cuarta temporada de Abuelo de Pájaro. Estamos hablando de Alejandro Fernández, un saludo enorme y gracias por estar todos los miércoles del otro lado de la radio. Resiliencia es aguardar con paciencia la llegada de un futuro que se anuncia. Hashtag Abuelo de Pájaro, en las redes y en la web. Un programa con rigor periodístico y perspectiva. 16 horas 31 minutos en la República Argentina, 17 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estamos haciendo hashtag Abuelo de Pájaro hasta las 5 de la tarde a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. Muy bien, vamos a continuar hablando con protagonistas de historias y hechos que atraviesan nuestra sociedad. Y en este caso vamos a hablar con alguien que propone reflexionar sobre alfabetización, de lo cual es especialista. Y vamos a convocarla a este programa, en principio saludarle y darle la bienvenida. ¿Cómo estás del otro lado? Si está conectada. Hola. Joana. Hola. Sí, ahí te escucho. Fabia Arostegui, Fabia. bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la bienvenida. No, por favor, gracias a vos. No te escuchaba, por eso estaba ahí consultando, pero ahora sí, claramente, y es preciso el momento para preguntarte, en principio, ¿qué va a suceder en un lugar hermoso que es el Espacio Cultural El Tipográfico, mañana jueves a las 19 horas? Buenísimo. Mira, mañana en el Tipográfico vamos a hacer un cine debate. Uh-huh. Vamos a estar proyectando una película que se llama Las Analfabetas, y después vamos a estar charlando con gente que está trabajando en alfabetización de adultos, con educadores populares, con sociólogos, y bueno, queremos hacer como una puesta en común, una reflexión sobre la peli y sobre lo que es alfabetizar adultos y todo lo que conlleva alfabetizar a un adulto. Uh-huh. Bien, ¿esta propuesta es abierta al público? Sí, la entrada es libre y gratuita. Es a las 19 horas en el Tipográfico, que es un centro cultural que, bueno, está abierto a toda la comunidad, queda en Avenida San Juan 3246, y bueno, es libre y gratuito y está abierto a todo el que quiera. Al que le interesa ser alfabetizador, por ejemplo, es un buen momento para ir, contactarnos, porque nosotros tenemos grupos de alfabetización de distintos lugares de la ciudad y de provincia de Buenos Aires. Y al que quiere pasar un buen momento, es una muy linda película chilena que la verdad no va a salir decepcionado y es una entrada libre y gratuita, así que pueden acercarse todos sin ningún inconveniente. Desde ya que sí. Y hablando de alfabetización, bueno, leía que apenas hace unos pocos días, el 8 de septiembre, se celebraba el día. Sí. Y quiero que vuelvas a comentar esto, más allá de que hayan pasado esas fechas. Recién ahora podemos hablar sobre la importancia que tiene de tener presente a la alfabetización y la concientización de la que eso se desprende. Sí, sabes que estamos en el siglo XXI, a esta altura del mundo y todo, con todo lo que hemos avanzado, y sin embargo todavía hay muchísimas personas adultas que no saben leer y escribir. Uh-huh. O sea, alfabetizar es enseñar, básicamente es enseñar a leer y escribir. Nosotros eso es lo que hacemos en un proceso que dura aproximadamente 6-7 meses, todo va a depender mucho de la persona, y después es animarlos a que puedan iniciar o puedan empezar una escuela primaria, pero hay muchísima gente que hizo por ahí algún primer grado, gente grande, que después se dedicó a trabajar, a tener a su familia, y bueno, y después de unos 60, 70 años dice, bueno, ahora es el momento,
y viene, viste, acarreando muchas situaciones, acarrean muchas, algunas experiencias muy negativas de la escuela que impidieron que en muchos años pudieran acercarse a lo que es lo que son las letras y aprender a leer y escribir. Y tienen un montón de otras herramientas, como nosotros siempre decimos, que incluso es un tema que trata la película. No saber leer y escribir es una forma de analfabetismo, porque en general todos somos analfabetos y no sabemos y no conocemos un montón de cosas. Por eso para nosotros como alfabetizadores es muy, pero muy importante ida y vuelta que hay, porque después de cada encuentro de alfabetización, después de cada momento compartido, salen enriquecidos el estudiante y el alfabetizador, porque aprenden los dos van aprendiendo mutuamente un montón de cosas, pero es muy tangible eso en los centros de alfabetización. Realmente es una experiencia enriquecedora, es muy, pero muy linda y te enriquece de un modo increíble. O sea, realmente salís, aprenden las dos partes. Eso es así siempre, ¿no? La verdad que es muy, pero muy lindo. Sí, en la película se ve reflejado eso. Claro que sí. Yo recordaba una historia de una mujer, madre y no sé si abuela, pero madre seguro, y que hacía mención por el tema del acceso a la educación respecto a que tenía que acceder a los sistemas de salud y que uno de los requisitos que le pedían era poder firmar documentación y poner su nombre y apellido, aclarar, digamos, esa firma, y que a esa persona le producía vergüenza no poder hacerlo. Y eso seguramente lo reflexionarán también, y tiene que ver con lo que la sociedad impone y que por otro lado no da garantías, ¿no? Imagino que pasa por ahí. Sí, es así. Detrás de una persona que no sabe leer y escribir hay también mucha vergüenza, mucha culpa, hay tal vez muchos mandatos que incluso la sociedad los sigue presionando, porque nosotros que somos quienes los alfabetizadores buscamos a nuestros estudiantes, no es la regla que vengan y te digan, uy, yo quiero aprender porque no sé leer y escribir, o porque yo soy analfabeto, sino que hay que buscarlos, hay que ver, hay que charlar, y tal vez después de varias visitas y de varias charlas, aunque nosotros ya nos demos cuenta, recién la persona te dice, mirá, yo no sé leer y escribir, ¿viste? Y quiero aprender, o es algo que arrastro desde hace mucho tiempo. Hay mucha vergüenza que incluso lo han ocultado durante tantos años, que a veces ni siquiera su propia familia sabe que la abuela no sabe leer y escribir, porque siempre hay alguna excusa, como no traje los anteojos, ay, léeme vos, o yo no escribo porque tengo letra fea, o cosas así, y atrás viene acarreado situaciones muy, pero muy traumatizantes para la persona, muy tristes realmente, que bueno, tratamos de ir de a poquito, generando un vínculo de confianza entre el alfabetizador y el estudiante, y bueno, y empezar a andar un camino nuevo juntos. Estaba recordando una situación especial de la cual tomé conocimiento, y que, por ejemplo, para el tema del banco, había una salvedad en el reglamento de funcionamiento para las personas analfabetas. Digamos, ¿eso favorece que existan medidas que contemplen esas situaciones, o por lo contrario generan algún tipo de discriminación? Y la discriminación, desde mi punto de vista, está. Pero tal vez sí favorecen para, o sea, todo lo que venga como para hacerle la vida más fácil a las personas, bienvenido sea. Pero tal vez sí hay algún otro tema, por ejemplo, para sacar el registro de conducir tenés que saber leer y escribir. Nos ha pasado que hay estudiantes que venían y querían tenían una carrera para ser fletero, querían ser fletero, que tenían la camioneta, que tenían que podían entrar para manejar un camión, y no podían hacerlo porque no sabían leer y escribir. Y bueno, es toda una situación, viste, que va llevando que a veces se vaya relegando, que bueno, se postergue. Y bueno, yo creo, volviendo a tu pregunta, hay atrás
como una cuestión de estigmatización que tenemos que tratar siempre, todo, o sea, el poner la cruz o poner el dedo, pero bueno, entiendo que tal vez si a la persona le va a llegar el trámite o va a poder hacerlo, y bueno, bienvenido sea. Pero sí, también hay otra lucha que tenemos también los alfabetizadores, es que el sistema y que la escuela tradicional no lo siga expulsando. Hay veces que, o sea, si no saben leer y escribir no pueden entrar a una escuela primaria, un adulto no puede entrar a una escuela primaria. Va a depender mucho del docente que esté a cargo de tomarlo o no. Entonces, por eso había surgido originariamente el Programa Nacional de Alfabetización en el 2004, trabajando un poquito sobre ese tema para después acompañarlos a lo que es una escuela primaria. Igual hay muchísimos docentes que están y que desde la escuela formal acompañando en todo el proceso sin ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, el centro de alfabetización es como algo especial, donde desde la educación no formal empezamos a acompañar, como yo decía al principio, de desandar todas esas situaciones feas o que fueron marcando la vida negativamente, la vida de una persona, y empezamos de a poquito a ir limando y a ir trabajando y a ir adquiriendo conocimientos nuevos. Imagino que no hay un límite de edad para poder acceder a esto, y concretamente te pregunto si recordás a alguien que se te venga a la memoria, digamos, que de mayor cantidad de edad, que dé ejemplo para quien ahora esté escuchando y diga, pero si esa persona pudo, ¿cómo no voy a poder? Sí. Mirá, en general son muchas personas las que adultas mayores que han venido, pero te digo que había una señora que aprendió a leer y escribir y que tenía ya 70 años y que venía con sus nietas al centro de alfabetización. Después me acuerdo actualmente tenemos otro estudiante que tiene también 72 años y que viene, o sea, ahora ya está jubilado, ya está en otro momento de su vida y que viene todos los miércoles, son 2 veces por semana nada más, pero los miércoles está firme, impecable, bañadito, vestidito con sus cuadernos, ¿viste? Abajo del brazo. Me acuerdo que el primer día que tuvimos el centro de alfabetización fue un día que llovió torrencialmente y yo dije, acá este alumno no va a venir, porque la verdad que era una cosa que inundaba las calles, puntual, así todos los días, nos pone, nos marca la hora él. Puntual, estuvo, y a partir de ese momento no dejó de asistir ninguno de los días. La verdad que una asistencia casi perfecta tiene. Bueno, me imagino que ahí abordan ustedes un trabajo que seguramente tiene que ver con el buscarle el para qué, ¿no? Cuando ya un adulto decide utilizar su tiempo y poner esfuerzo y todo lo que es necesario para abordar esta etapa, ¿qué se desprende de eso? Cuando concretamente te dicen, vengo a estudiar por algo específico, necesitan, no sé, o quieren leer, o quieren tener autonomía, ¿cuáles son las razones más frecuentes? Sí, básicamente nosotros cuando recién empezábamos, hace muchos años, decíamos, no, pero eso te va a servir para tener un mejor trabajo, para, qué sé yo, y nos dimos cuenta que había muchísimas personas que tienen una situación económica bárbara, una casa espectacular, criaron a sus hijos, entonces ya tienen su jubilación, ¿viste? Entonces tratábamos de incentivar y de buscar la manera de decir, a ver, pero ¿qué? ¿Para qué? Y muchas personas sí querían aprender a leer algún texto o algo que los enriqueciera, que decir, puedo leer el diario, puedo leer un libro, o los trámites. Muchas mamás dicen, yo quiero ayudar a mis hijos en la tarea, y tal vez ese sea otro motivo. O un papá que tenía 56 años y que quería aprender porque tenía a 6 hijos en la escuela primaria, y bueno, y él quería aprender, y bueno, nos contó muy emocionado que cuando llegó una nota de la escuela, él se la firmó,
Y entonces el hijo fue y presentó la nota a la maestra y le dijo, bueno, esa me la firmó mi papá. La maestra, con muy poco tacto, le dice, pero si tu papá no sabe leer y escribir, ¿cómo va a firmar? Y entonces el hijo le dice, no, dice, mi papá está aprendiendo, está yendo a la escuela y él aprendió a firmar y aprendió a leer. Entonces la maestra dijo, bueno, revirtiendo la situación, dijo la maestra, bueno, vamos a dar entonces un aplauso para el papá de nuestro compañero que aprendió a leer y escribir. Cuando llegó el hijo a la casa, le cuenta al padre y lloraban los dos, como yo en estos momentos, súper emocionados. Le dice, hoy papá, te aplaudieron en el grado porque estás aprendiendo a leer y escribir y la señorita estaba orgullosa de vos. Así que, bueno, todas esas cosas, imagínate que es como algo a diario que tenemos en nuestros centros de alfabetización, ¿viste? Que es algo del día a día, que a veces no tomamos conciencia de lo que es leer una calle, leer el paquete de arroz que tenés en tu casa, todas esas cuestiones que hacen y que a veces las tenemos incorporadas y que hay mucha gente a la que no tiene acceso. Tenemos que revertirlo, tenemos que luchar, contagiar a otros para que sean alfabetizadores y que puedan ayudar realmente a cambiarle la vida a las personas, porque se les cambia con algo tan sencillo, cambia radicalmente la situación y la vida de las personas. Bueno, estábamos hablando con Fabi Arostegui justamente de alfabetización. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación al menos para poder despedirla como corresponde, pero aprovecho para recordarte por qué estábamos hablando con ella, más allá de que nos profundizamos en las historias, y es que este jueves, mañana jueves, se va a hacer una propuesta que es un cine debate. Se va a proyectar una película de origen chileno que aborda esta temática, y esto va a suceder en el Espacio Cultural El Tipográfico. Es un lugar hermoso, aparte, para ir a visitar, que queda en Boedo, ¿sí? En la avenida San Juan 3246. Mañana jueves, 19 horas, comienza la proyección de la película y posteriormente se abre este espacio que proponen para que vaya el público en general e inclusive quienes tengan intenciones de abordar la temática y convertirse en alfabetizadores. Estábamos hablando justamente con Fabi Arostegui. No hay problema con la comunicación, porque creo que hemos recorrido ampliamente el tema. Vamos a después saludarla como corresponde, pero lo importante es esto, que más allá de la reflexión te quedes con esta información, esta invitación concreta que queremos compartir con ella, y es mañana jueves a las 19 horas en el Espacio Cultural El Tipográfico. Entonces este cine debate hablando sobre alfabetización. Hasta las 5, un ratito más, nos quedamos para hacer hashtag Abuelo de Pájaro aquí en Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. Las garras de un terrible ser desplumaron un ángel en el cielo, y desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta, y estaba el ángel ahí tirado. En sus ojos habló la tristeza: no me mires así, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado lo viven en la realidad,
Es el ángel que te cuida, el que está caído acá. Las heridas de un cardo santo esfumaron en su caída, y entre saumerios de basura el ángel aquel se moría. Sentí un vacío en mis espaldas y sentí que solo me quedaba el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablan. Bueno, escuchábamos una versión de una rebanda que es La Renga, por supuesto. En el baldío lo hacía Ariadna Dios. Autopercepción, discapacidad, ideología. Se necesita alimentar con rigor, al vigor de las ideas. Hashtag Abuelo de Pájaro. Un programa de radio y un espacio ocupándose de fomentar el pensamiento crítico. Minutos finales de hashtag Abuelo de Pájaro a través de Radio Asamblea 94.1 FM y radioasamblea.com. La cortina ya te está alertando que se viene el momento editorial de este programa. ¿Cómo le vamos a poner a este espacio? ¿Cómo titulamos este espacio? Oportunidades, ¿sí? Y eso está ligado específicamente, la reflexión que va a quedar en este programa sobre las oportunidades que tienen quienes intentan ejercer la comunicación social en los medios tradicionales y particularmente las personas con discapacidad. Desde ya que soy referente de ese colectivo, tengo el gusto de conocer otras personas, por lo cual no es una autorreferencia a este espacio, sino quizás levantar esas manos que están señalando las ausencias de los espacios, y por eso coincide quien te lo dice con la condición de la que estamos haciendo referencia. Y cuando hablo de condiciones, hablo de prejuicios que tienen la mayoría, la inmensa mayoría, lamentablemente. Hablamos de un 99,9% de los medios que prejuzgan sobre la discapacidad que es un impedimento para hacer algo, lo cual hace que las posibilidades de que una persona con discapacidad lleve un currículum vitae, sea leído, no sea tenido en cuenta. Y pone en situación a esas personas de decidir si poner o no en el currículum, si posee o no la condición de discapacidad o si tiene el certificado único de discapacidad. Si uno no lo pone y cae a una entrevista, ¿cómo no me dijiste? Y si uno lo pone, directamente la entrevista no llega. Esa es la realidad. Contada por, insisto, otras personas del colectivo al cual yo también pertenezco con esta situación. Lo triste de esto es qué expectativa tienen aquellas personas con esta condición de discapacidad, la que sea, ¿saben para qué? Para aprender este oficio o esta profesión, como lo quieras llamar. ¿Qué sentido tiene prepararse, esforzarse, buscar herramientas para sortear barreras, inclusive en lo académico, para recibirse de algo y después no tener oportunidades laborales? Pero tenemos deambulando y ocupando espacios, y muchos espacios, y la mayoría de los espacios, y el 99,9% de los espacios, a personas que no tienen ninguna condición de discapacidad configurable como tal, pero no han demostrado idoneidad. Por supuesto que eso no en el 99,9% de los casos. Hay personas absolutamente profesionales, pero convivimos con faltos de idoneidad, a los cuales no se les reclama nada. Tampoco se les pregunta cómo llegaron ahí, pero fundamentalmente no se les
no se los evalúa por su idoneidad, sí por no tener ninguna condición de discapacidad. Esta editorial queda con un signo de interrogación, porque la respuesta, la solución no la tengo. Simplemente dejo esta reflexión para que quien escuche esta editorial en algún lugar, en algún momento, y si tiene algún grado de responsabilidad en los medios, se pregunte qué es lo que hizo para que esta realidad sea incontrastable. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida y un miembro más de un circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Aún resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a sus hijitos y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y a Dios gracias, todavía el sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y a Dios gracias, todavía. Tratando de crecer, interpretaba Vivi Galeano en esta oportunidad. Último tema de hashtag Abuelo de Pájaro. Gracias también por estar del otro lado, como todos los miércoles, a Jorge, nuestro autor intelectual de algunos de los conceptos que vertimos aquí. Gracias por estar del otro lado a vos. Y en vos saludo a quienes han aportado mucho para los contenidos de este programa. No estamos solos, ni aislados. Vos sos parte. Hashtag Abuelo de Pájaro. Seguinos en @PájaroDuarte en Instagram y Twitter. Es tarde, se hizo de día. Muy bien, esta cortina anuncia que debemos retirarnos y dejar lugar al resto de la programación de Radio Asamblea, y no quise hacer ningún anticipo, ningún anuncio previo, pero debo decirles que se está terminando la 4ª temporada de hashtag Abuelo de Pájaro en Radio Asamblea desde ya y para lo que queda de el 2022. Tengo que agradecer infinitamente a quienes conforman Radio Asamblea, que es una cooperativa, es una radio de barrio aquí de Villa Crespo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque nos han abierto las puertas, nos han rescatado de una situación, digamos, de imposibilidad de poder continuar con este programa. Lo hemos logrado, hemos tenido continuidad aquí, así que Guadalupe, Mariano, Joana, ni hablar, muchísimas gracias por estar del otro lado todos los miércoles, haciendo todo lo posible para que se escuchen las voces, la música, lo que hablamos, y todo eso en un espacio de 1 hora. Así que dejarles claro que los motivos son estrictamente personales y del esfuerzo que implica seguir adelante con una producción autogestiva e independiente, y por la salud principalmente, ¿sí? A la que hay que cuidar y no subestimar. Así que lo único que espero es que del otro lado, quien logró escuchar el programa a través de Radio Asamblea y por la FM 94.1 o por radioasamblea.com o por la aplicación,
nos siga acompañando en las redes. Recordá que el @pájaro_duarte va a seguir activo tanto en Instagram como Twitter y YouTube, que volveremos en formato seguramente digital o andaremos por ahí. No nos vamos a perder unos a otros, así que la única manera de encontrarnos va a ser seguir estando en esas redes sociales donde vamos a ir comunicando todo. ¿Quiénes haremos eso? Desde ya, Adriana Banoli, compañera de trabajo, amiga y un ser muy especial. Muchas gracias por haber colaborado en engrandecer este programa y por embellecerlo y transmitir buena onda en las redes sociales. También las gracias eternas a Margarita Elías, que está del otro lado, ¿sí? Y que permanentemente a vos te lleva las instancias de lo que hacemos aquí. No hay más nada que decir, solamente hasta cualquier momento. Agradecer desde ya a quienes han aportado económicamente este programa, que por más poco que sea, nos ha fortalecido, ¿sí? Los humildes auspiciantes, tu colaboración del cafecito, todo eso fue importante y nos permitió llegar al menos hasta este 28 de septiembre de 2002. Perdón por pasarme, será hasta cualquier momento y muchas gracias por todo. Cualquier cosa que me digas.